Gracias a todos los que se van conectando. Por favor, comparta esta transmisión con todo el que usted pueda, compártala. Tenemos información muy interesante em, acerca de esta tierra que tanto amamos, la tierra de Israel. Eh, Estoy compartiendo ahora mismo con todas las personas conocidas en todos los grupos que yo tengo, lo estoy compartiendo para que todo el que desee pueda participar en esta transmisión. Tenemos al maestro Ilan con nosotros desde la tierra de Israel y también vamos a tener a un invitado muy especial que será de mucha bendición para todos. Por favor, le voy a pedir que comparte esta transmisión. Compártala con todo el que usted desee. Es necesario transmitir, llevar este mensaje a todo el mundo. Ya tenemos algunas personas conectadas y es muy importante, pero le voy a pedir este gran favor. Comparte esta transmisión con todos sus familiares, con todos sus amigos, en la comunidad en la que usted se maneja. Las preguntas que usted tenga, váyalas reservando para nosotros entender qué está pasando, qué está sucediendo, qué está pasando en esta tierra que tanto nosotros amamos. Hay mucha desinformación en las redes sociales y en este momento nosotros vamos a tener una información objetiva que usted va a poder entender, usted va a poder captar, escuchar eh, personas que manejan este tema con mucha profesionalidad. Así que comparta esta transmisión con todo el que usted desee. Nosotros queríamos transmitir vía la página de Descubriendo la Torá en YouTube, pero no se pudo, no pudo ser posible. Pero bendito el Eterno, que de último pudimos hacer algo en Facebook rápido para poder transmitir. Así que por favor comparta en los grupos que usted conoce, compártalo en su Facebook, compártalo con sus familiares, porque yo creo que lo que pasa en la tierra de Israel nos afecta a todos. Yo creo que la paz en Israel es la paz para el mundo. Así lo creo, es muy importante poder conocer esto. Así que dejaré a mi querido hermano y amigo Ilan desde la tierra de Israel con nosotros. Permítame abrir el micrófono. Ok. O él lo hace desde allá mismo. Okay. Yo creo que lo tenía que hacer yo. ¿Ahora me puedes oír? Perfecto, perfecto y claro. Ok, bueno, buenas noches a todos. Ojalá pudiera transmitir en mejores momentos. La verdad que todavía nos estamos tratando de recuperar del trauma, del shock, de lo que representó el suceso que ocurrió, el ataque terrorista del día sábado, coincidente con la fiesta de Shemini Atzeret, el octavo día de paro, la última fiesta de todo el periodo de las fiestas del comienzo del año. Casualmente era un día después del comienzo de la guerra del Día del Perdón de Yom Kippur, hacía 50 años atrás. Y la verdad, para poder entender qué es lo que está pasando, tengo que hacer un pequeño recuento histórico para que entendamos en la historia moderna por qué pasa lo que pasa y por qué estamos donde estamos. Permítame primero hablar de historia y después me gustaría hablar de la parte espiritual, que creo yo que no es menos importante. En segundo término, también vamos a tener el privilegio de que nos acompañe Julián Schwindlerman desde Argentina. Él es periodista, historiador, ha escrito varios libros y gran conocedor del tema de actualidad israelí-palestina.
a quien le vamos a poder preguntar su opinión en muchos de los aspectos actuales que tiene este conflicto. Entonces vamos a empezar desde la historia moderna. Ustedes saben que la tierra de Israel, hasta el año de 1917, hasta la Primera Guerra Mundial, estaba en manos de un imperio que desapareció, que se llama el Imperio Otomano. Hoy en día su lugar, de una manera breve, lo ocupa lo que es Turquía. Y en ese momento, en el año 1882, ocurre lo que se llama la primera aliyá o primera inmigración de judíos que venían del este de Europa. Se crean asentamientos judíos agrícolas y los árabes empiezan a percibir que hay una intención de los judíos de empezar a poblar la tierra de Israel. La segunda aliyá en el año 1905, la aliyá socialista, la aliyá de polaca, y de a poco nos vamos hasta el año 1917, cuando los británicos sacan lo que se llama la Declaración Balfour, la declaración que ve con buenos ojos la creación de un Estado judío, y en ese momento ya no cabe ninguna duda que los árabes se dan cuenta de que los judíos llegaron acá para quedarse y para formar un Estado, no nada más para seguir bajo la bota de los musulmanes. Y ahí es donde empiezan una serie de ataques, lo que llamamos un pogrom o un ataque antisemita. 1919, 1921 en Tel Aviv, terrible. El peor de todos en 1929, donde en la ciudad de Hebrón, la ciudad sagrada donde están enterrados los patriarcas y matriarcas, ahí mueren, son asesinados 63 judíos, además de judíos mutilados, vejados, etc. Y ya de por sí hay como una guerra no declarada entre los judíos y los árabes locales. Los árabes locales se van a levantar un levantamiento que se llama el Levantamiento Árabe de 1936, en donde el levantamiento principalmente es en contra del Imperio Británico, pero también en contra de la posibilidad de que se cree un Estado judío. Los británicos mandan a un político, un británico que se llama Phil o Peel, quien llega aquí a Israel con la intención de escuchar ambas partes y ver si puede encontrar una solución para dividir la tierra de Israel. Lamentablemente, la promesa que nos habían hecho en la declaración de Balfour en 1917 incluía lo que hoy en día es Jordania, pero por una cuestión de intereses y de necesidades, los británicos se arrepintieron y le dieron Jordania, lo que es hoy en día el reino de Jordania, al rey Abdalá, el abuelo del rey actual. ¿Qué es lo que pasa con el territorio? Nos queda lo que ustedes conocen hoy en día en el mapa, que es el mapa de Israel, incluyendo lo que se llama Judea y Samaria y Gaza. Y esa tierra, en 1936, en el plan de Phil, es como así se llama, se decide darle prácticamente el 70% de la tierra a los árabes. Los ingleses se van a quedar con el 3%, que incluye Jerusalén, Belén y un pasillo hacia el puerto de Yafo, en ese momento el puerto más importante, o del más importante, porque ya el puerto de Haifa empezaba a funcionar y era un puerto por donde principalmente se llevaba el petróleo. Obviamente en ese momento David Ben Gurión, quien es el líder del movimiento sionista, línea principal, no teniendo otra posibilidad, decide aceptar el plan de partición de Phil. Pero los árabes locales no lo van a aceptar. Va a llegar la Segunda Guerra Mundial, se va a sacar lo que se llama el Libro Blanco, donde se le prohíbe a los judíos comprar tierras en la tierra de Israel, emigrar libremente a la tierra de Israel y otros derechos que se le quitan, y los judíos tienen que poner cara como que no nos queda de otra. Vamos a luchar en contra de los nazis como si no existiera el Libro Blanco, y vamos a luchar contra el Libro Blanco como si no existieran los nazis, así dice Ben Gurión.
Termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, refugiados judíos sobrevivientes del Holocausto no son permitidos emigrar a la tierra de Israel, no se les permite llegar. Los intentos de lo que se llama la inmigración ilegal, la Aliyah Bet, se truncan cada vez que quieren llegar. Muchos de los barcos son interceptados en el Mediterráneo y mandados a la isla de Chipre. Una gran cárcel, un gran campo de concentración, como si no hubieran tenido suficiente campo de concentración en Europa que los mandan ahí. Algunos llegan y son establecidos en campos de detención como el campo de Atlit, y algunos tienen la suerte de que no son detenidos o después de estar en el campo de Atlit son liberados y se les deja entrar a la tierra de Israel. Nos vamos hasta el año 1946, cuando la ONU vuelve a intentar hacer una partición. Y en esa partición nuevamente se deja a Israel con una gran desventaja, por cuanto que Israel se le va a dar únicamente lo que se llama la N de los asentamientos, que es la zona norte que va desde Metula, el norte, el dedo de la Galilea, hasta lo que es Tiberias. Tiberias nos cruzamos a la zona de Haifa y nos bajamos por la costa. Es como una N, si lo viéramos en el mapa. Israel nuevamente va a estar en gran desventaja porque va a tener únicamente menos del 20% de la tierra. Jerusalén en este caso ya iba a quedar internacional y el resto de la tierra iba a ser para los árabes. Los judíos se dan cuenta que si no hacen algo, crear un estado con una N es imposible de sostenerlo, y por lo tanto en el año de 1946, octubre de 1946, en la noche, terminando el día de Kippur, que coincidía con el día de Shabbat, hacen un operativo de asentamiento en 13 lugares en el desierto del Negev, más abajo de donde hoy en día está la ciudad de Beersheba, y logran en una noche establecerse ahí por una ley antigua otomana. Una vez que hay una edificación que tiene techo, los británicos no la pueden destruir, y tampoco los británicos no querían tener problemas con la opinión pública y dejan estos establecimientos. Cuando vuelven en julio de 1947, las Naciones Unidas, a ver o intentar nuevamente cómo dividir la tierra de Israel, se dan cuenta que el Negev está floreciendo gracias a los nuevos asentamientos judíos y deciden dar el Negev al Estado de Israel, al futuro Estado de Israel. Y así es como se hace el definitivo plan de partición, lo que se llama la resolución 181, 29 de noviembre de 1947, lo que se llama el plan de partición, que es votado en las Naciones Unidas y aceptado por la mayoría, a pesar de haber oposición obviamente de los países árabes o una gran cantidad de abstenciones. Pero esa moción pasa y se llama el plan de partición. Se le pide a los británicos que tienen un año para retirarse. Los británicos tienen muchos problemas ya con la opinión pública británica y por lo tanto deciden adelantar la retirada, el abandono de la tierra de Israel. ¿Para cuándo va a ser esto? Para el día viernes 15 de mayo de 1948. Y como es viernes a las 12 de la noche, hacia el sábado, que ya es Shabbat para los judíos deciden declarar la independencia antes de que entre el Shabbat a las 3 de la tarde del día viernes. Una vez que se declara la independencia y el barco sale de Haifa con los últimos británicos, el alto comisionado británico y su séquito y soldados, 7 ejércitos atacan al nuevo Estado creado de Israel, lo que se llama el ejército de Líbano, el ejército de Siria, el ejército de Irak, el ejército de Jordania, el ejército egipcio y 2 divisiones de árabes internas, unas manejadas por un líder que se llama Hachamir el-Husseini, el mufti, la autoridad religiosa más importante de Israel, amigo de Hitler, que le había prometido que cuando Hitler llegara a Israel, él se iba a encargar de exterminar a los judíos, y el otro manejado por una persona que se llama Kawaji, que entre Kawaji y Hachamir el-Husseini,
había enemistad y había competencia, lo que favorece a Israel. Para hacer la historia corta, termina la guerra donde Israel se queda con más del 70% de la tierra de Israel, territorios que no iban a estar dentro del futuro Estado judío son conquistados por Israel en esta guerra, que termina en mayo de 1949. Pero Cisjordania y Gaza se dividen. Cisjordania para el nuevo reino de Jordania, que ahora pasa a llamarse el reino de Jordania, cuando antes se llamaba el reino de Transjordania, porque ahora tiene territorios en ambos lados, pasando el río Jordán y antes del río Jordán, lo que hoy en día conocemos como Judea y Samaria. Ese territorio es una traición que hace el rey Abdala en contra de los árabes locales, porque se anexa un territorio que se suponía que en el plan de partición tenía que ir para los árabes locales. Y lo mismo pasa con Gaza, que en vez de quedar en manos de los árabes locales, es tomado por el gobierno egipcio. Quiere decir que acá ocurre, en el comienzo de la gestación de la creación del Estado de Israel, la peor traición que puede existir, que la traición no la cometen los judíos somos víctimas del mundo árabe que no aceptó el plan de partición de la ONU y tuvimos que salir a una guerra impuesta, pero ocurre la peor desgracia, que a los árabes locales se los deja sin nada, directamente sin tierra, sin esperanza. Nos vamos al año 1967, la guerra de los 6 días, donde Israel, de una manera milagrosa, en 6 días logra conquistar Cisjordania, el Golán, las alturas del Golán, y Gaza y el desierto de Sinaí. En ese momento Israel piensa que es la gran oportunidad de hacer la paz. Le devolvemos a Siria el Golán, le devolvemos a Jordania, Cisjordania, le devolvemos a Egipto, Gaza y la península de Sinaí, y de esa manera nos fumamos la pipa de la paz. Grave error, nosotros no entendíamos que en realidad los árabes no iban a renunciar tan fácilmente a esos territorios o a todo el territorio que en realidad era la tierra de Israel o el Estado de Israel. Y por lo tanto, nosotros dejamos en Gaza y en Cisjordania una cantidad muy importante de árabes que ya terminando la guerra no se los puede quitar. Y por lo tanto ahora tenemos una disyuntiva. ¿Qué hacemos con esos territorios que los árabes no quieren aceptar para intercambiarlos en un plan de paz? Israel no puede anexar esos territorios porque implicaría un problema demográfico en el cual prácticamente no habría mayoría judía en el Estado de Israel y en cualquier elección democrática sería prácticamente imposible formar un gobierno. Y por lo tanto Israel lo deja en un estatus que se llama territorios administrados por Israel, pero no parte de Israel. ¿Cuánto aguanta este sistema? 19 años. En el año 1986 empieza la intifada, lo que se llama el primer levantamiento. Pero antes de ir al primer levantamiento, quiero decirles que en el año 1960 aproximadamente se crea un movimiento que se separa de los demás movimientos árabes, como puede ser el país de Jordania, Egipto, que se llama que va a ser el Fatah, que va a ser el movimiento de liberación, la OLP, el movimiento de liberación de Palestina. Es cierto que la OLP y el Fatah no son exactamente lo mismo, pero después los que van a gobernar a la OLP va a ser este movimiento que se llama el Fatah. En 1992 vamos a las conversaciones de Madrid, 1995 los acuerdos de Oslo. Y en ese momento este acuerdo, que se suponía debía ser un acuerdo de paz, lo que decidió fue lo siguiente: dividir Cisjordania en 3, lo que se llama territorio A, B y C, y algo parecido en Gaza. Lo que se llama territorio C van a ser los territorios administrados civilmente por Israel y también militarmente protegidos por Israel. Territorio B son civilmente administrados por los palestinos, por los árabes, pero en manos de la seguridad israelí. Y A va a ser seguridad árabe y administración árabe. Este plan, que debía llevarse a cabo y de a poquito ir
gestando el nuevo Estado palestino, se vio interrumpido por el inmediato comienzo de ataques terroristas hasta el año 2002, la segunda intifada, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2005, y ya llegamos al tema, Israel, por medio de su primer ministro en ese tiempo, que era investigado por corrupción, decide hacer lo que se llama la desconexión. La desconexión va a quitar a 7.200 judíos que vivían, ciudadanos israelíes que vivían en Gaza, para liberar el territorio de Gaza y entregarlo en manos de la OLP, o la Organización Palestina, lo que debería haber quedado en manos de ellos por unas elecciones que se dan. El Hamas, que es un movimiento que se creó en 1987 de extremismo islamita, sunita, que no reconoce la solución de dos estados, sino un solo estado, y que tiene que ser el Estado árabe. En ese momento toma control de una manera violenta de la Franja de Gaza, matando y echando al Fatah. Y de esa manera, en el 2000, a partir del 2006, Israel empieza a tener los constantes ataques que se empiezan a dar con misiles. No les voy a decir, hubieron muchas vueltas en donde Israel tuvo que atacar de vuelta a los árabes de Gaza. Y en definitiva, el último que conocemos, el más importante, fue Tzuk Eitan, lo que se llama la piedra fuerte, en el año 2014, con el secuestro de los 3 muchachos y asesinato de ellos. Se sale a la guerra. Fue la última vez que Israel entró terrestremente a Gaza, y ahí encontramos los famosos túneles, que pensamos que ahora sí, si había alguna posibilidad de que se infiltraran y pudieran causarnos un daño, ya esto no iba a volver a ocurrir. Hasta el sábado anterior, el sábado hace 4 días atrás, en donde nos despertamos a las 6:30 de la mañana con una infiltración masiva de más de 1.000 terroristas, con una ilógica e inexplicable hasta ahora razón de cómo pudieron sortear todos los sistemas electrónicos, tecnológicos de prevención de infiltración. Tomen en cuenta que si un mosquito tocaba alguna parte de la muralla o de la reja que separaba, automáticamente sonaban todas las alarmas, y esto no entendemos cómo no ocurrió. Digo, a este momento el gobierno tampoco no quiere empezar esta investigación. Dicen, ahora estamos en guerra y tenemos que concentrarnos en la guerra. La gran pregunta, esto nos costó, hasta el día de hoy estamos hablando de 1.300 víctimas entre soldados y civiles, la gran mayoría civiles, jóvenes que habían ido a una fiesta o 2 fiestas cercanos a la frontera con Gaza, causando la peor tragedia desde el fin del Holocausto. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud de la tragedia, cuando nosotros hablamos del 9/11 en Estados Unidos, donde murieron 2.000 y pico personas, tomen en cuenta que la muerte de 1.300 judíos acá, hasta el día de hoy, en proporción por cantidad de población que hay en Estados Unidos o hay acá, hay que multiplicarlo por 30. Quiere decir que calculen como que en Estados Unidos hubieran muerto prácticamente más de 50.000 personas en un solo ataque, que es una locura, es algo locura. Ahora, las barbaridades, atrocidades que ha cometido el movimiento del Hamas, porque no fue que fueron a conquistar un territorio, no fue que fueron a tomar posesión de tierra, fueron directamente a matar gente. Los que iban sabían que no volvían. Y fueron a secuestrar gente también. Niños, mujeres, no puedo dar detalles, se lo pueden preguntar a Julián, que está con nosotros, después él les va a poder dar parte de los detalles si son relevantes, pero vejaciones, atrocidades que únicamente habíamos visto, creemos que habíamos visto con la guerra del Estado Islámico o Daesh, como lo llaman, o ISIS, y que acá lamentablemente se repitieron y se magnificaron.
Pero bueno, antes de darle lugar a Julián y darle la bienvenida, quiero nada más dar una pequeña reflexión. Samuel se había hecho la pregunta y dice, para nosotros es muy importante todo lo que pasa en Israel. Yo soy de esos que cree, soy una persona de fe y creo que todo lo que pasa tiene una raíz espiritual. No creo que únicamente esta es una cuestión de causa y consecuencia natural, normal. Claro que vamos a tener que encontrar ese tipo de respuestas porque al fin y al cabo este mundo se maneja de una manera física y alguien va a tener que dar explicaciones, como ya dijimos, de cómo falló todo el sistema de defensa para permitir esto. Pero permítanme hacer una pequeña reflexión espiritual. No sé si todos saben, pero la razón principal por la cual se destruyó el segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la época cristiana, con lo que se llamó la gran rebelión de los judíos en contra de los romanos, el Talmud y los sabios nos dicen que fue por el odio infundado, el odio gratuito, el odio entre hermanos. Si ustedes estudian un poco la historia y pueden leer ustedes mismos el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, van a entender ustedes las diferencias, las peleas internas que habían cuando le preguntan a Vespasiano, el jefe del ejército romano, ¿por qué no ataca? Cuando él había sitiado la ciudad, él dice, si los judíos se están matando entre ellos, ¿para qué voy a entrar? Déjalos que se terminen de matar y después, debilitados, ya nos va a ser más fácil y no voy a perder tantos soldados. Ese odio infundado es el que lamentablemente nos acompaña hasta el día de hoy. No sé si ustedes saben, en los últimos 9 meses Israel formó un nuevo gobierno en donde se trató de hacer una reforma judicial. No voy a entrar en detalles de esa reforma, pero esa reforma causó o exacerbó las tensiones y las diferencias que antes eran únicamente unas diferencias políticas de izquierda a derecha a niveles que nunca antes habíamos visto acá en el Estado de Israel. Desde mi perspectiva, también lo mismo había pasado en el 2014. Y justamente en el 2014, cuando estábamos también separados y peleados y enojados unos con los otros, el secuestro de estos 3 muchachos generó una unión y salimos a la guerra de Tzuk Eitan, como dije, unidos nuevamente. Esta vez la división y el odio fue algo mucho mayor y mucho más terrible. Expresiones como que unos le decían al otro, tú no eres mi hermano, tú ya no eres mi hermano. O hablar de creación de 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Judea, como antes había dividido en la época del primer reino de Israel. Cosas que en la vida habíamos escuchado. En el Día del Perdón se explotaron en Tel Aviv 18 rezos comunitarios que se hicieron en las calles porque siempre en Tel Aviv la mayoría de la población de Tel Aviv que no es religiosa quería ir a escuchar el toque del shofar para finalizar Yom Kippur, o quería escuchar el rezo de Kol Nidre, que es la anulación de las promesas. Los 2 rezos principales, que uno es al comienzo y otro al final de Kippur, se explotaron esos rezos no permitiéndole a la gente que rezara libremente. Si esto hubiera ocurrido en Europa o en Estados Unidos, hoy en día sería un escándalo de proporciones que no me quiero imaginar. Lo que me imagino que ustedes prácticamente ni deben haber oído de este suceso. Y por lo tanto, desde mi perspectiva espiritual, fue demasiado. Creo que para Dios esto fue demasiado y dijo, si ustedes están peleando entre ustedes y están creyendo que el vecino de puerta con puerta es su enemigo y es al que hay que odiar, yo les voy a mostrar quién es el verdadero enemigo. Y esto generó lo que generó ahora. Y ustedes no saben la unión. No hablo de política porque lamentablemente la unión política todavía no se ha dado, que Julián les va a poder explicar, pero la unión de la gente. Yo tengo 4 sobrinos combatiendo en el ejército y cada uno de ellos me dicen, cuando llegamos a nuestra división, no hay religioso, no religioso, no hay derecha, no hay izquierda, no hay nada, somos todos hermanos. Y uno le cuida la espalda al otro y otro ve por el otro. Esa unión lamentablemente se dio únicamente a raíz de esta tragedia y esta desgracia. Pero con todo y eso, ustedes dirán entonces cuál es el papel nuestro. Yo creo que el papel de ustedes que nos están oyendo, que son gente que valoran, quieren y aman
a la tierra de Israel y al pueblo de Israel es que ustedes sean nuestros embajadores para poder representarnos dignamente delante de la opinión pública del lugar donde ustedes se encuentren, porque lo que está pasando en este momento es una tragedia y peor cuando muchos medios de comunicación o en muchos países se defiende la postura palestina que es indefendible. Hasta ahora por primera vez acabo de mencionar el nombre palestino, pero se lo voy a dejar a Julián para que ustedes le pregunten a él por qué yo todo el tiempo dije árabe y no dije palestino. Y ahora sí, le agradecemos muchísimo a Julián Schwindlerman. Antes que nada quiero decirles, amigo de toda la vida, estudiamos juntos en la primaria, en la secundaria, y a pesar de que el destino nos separó y yo me vine para aquí a Israel, él se vino a estudiar aquí a Israel, pero siempre hemos mantenido nuestra amistad, nuestro cariño, nuestra relación. Valoro no únicamente su persona, sino también su profesionalismo, su gran capacidad. Tienen ustedes el gran privilegio de que él nos acompañe el día de hoy. Así que por favor los dejo con él. Si Julián quieres hacer una introducción o quieres pasar a las preguntas, te paso el micrófono. ¿Cómo no, Ilan? Bueno, ¿me escuchan bien ante todo? Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un privilegio estar aquí con el pastor y con la comunidad. Bueno, la verdad es que sí, es una situación muy difícil. Se me cambió la pantalla, no sé si estamos todos en orden, ¿no? Ok, ahí estamos. Ok, como prefieran, no hay problema. No, bueno, mi mirada va a ser más bien desde el análisis político, más que desde un espacio religioso, una mirada espiritual. Y lo que hemos asistido acá, voy a tomar unos pocos minutos, muy breves, 5 minutitos, y les doy lugar a preguntas. Ha sido realmente absolutamente inconcebible lo que ha ocurrido. Se ha mencionado que fue el peor ataque antisemita desde el Holocausto, y para quienes somos historiadores de la historia judía, verdaderamente nos remitió inmediatamente a los peores momentos de los cosacos o del medioevo, o persecuciones realmente atroces que son inconcebibles para el siglo XXI y especialmente en la tierra de Israel, que se supone que es el espacio, el Estado-nación, el Estado-refugio del pueblo judío, ¿no? La tierra prometida. De manera que en este sentido el shock ha sido absolutamente formidable. El barbarismo, el salvajismo, la inhumanidad, la crueldad del Hamas y quienes lo han aplaudido en Beirut y en Ramallah y en Teherán y en otras partes, da cuenta de la dimensión gravísima que tiene este acontecimiento y de qué tipo de enemigo enfrenta Israel. Digamos, tradicionalmente Israel enfrentó 3 grandes círculos, digamos, de odio y de enemistad, que fue el círculo palestino-israelí, todavía irresuelto, el círculo árabe-israelí, que se está de alguna manera aplacado, y el círculo islámico-israelí. Este conflicto toca con estos primero y último de los círculos, con una problemática que tiene una inspiración religiosa, con una cosmovisión de personas que creen en la supremacía islámica, en el yihadismo, en la idea de que hay que someter a judíos, a cristianos y especialmente a los idólatras, según ellos los definen. Y el problema palestino-israelí, que bueno, específicamente aquí Hamas se inscribe en esa situación. Como decía el rabino Ilan, es sorprendente el problema de seguridad que hubo. No se entiende todavía cómo fue posible que se haya logrado esto. Se ha especulado con la posibilidad de algún ciberataque iraní que haya respaldado esto para neutralizar las cámaras o algo. Como especulación, no se sabe todavía certeramente. Los propios palestinos usaron drones para destruir cámaras de seguridad. Pero aún así es raro, por todo el tema que Ilan planteaba de que hay sensores, que hay muchas torres de control. Imagino que soldados tenían que estar despiertos en esa noche y no todos durmiendo al mismo tiempo, de manera que es muy extraña. El fracaso de inteligencia también es grave, en términos de no haber anticipado esto, sobre todo para un país que tiene una imagen legendaria en este área de infiltración de sus enemigos. Pero más allá de este problema, el hecho ya ocurrió y choqueó profundamente al pueblo israelí, al pueblo judío en toda la diáspora, al mundo entero, al menos a la gente de bien.
Y ahora, bueno, plantea de quién más qué es lo que va a ocurrir. Eso lo voy a dejar para dialogarlo ahora con ustedes. Creo sí que de trasfondo hay algo muy importante para entender, y es que si bien el actor barbárico de estas atrocidades fue el Hamas, Hamas opera hoy en día en consonancia con el Hezbollah y con Irán, que le da $100 millones anuales para patrocinio, para que haga terrorismo, a gente dedicada exclusivamente a eso. Se levantan a la mañana y hasta que se van a dormir, pensar cómo matar judíos. Esta es su única misión. Por eso fueron tan efectivos, lamentablemente tan cruelmente sanguinarios. Pero el verdadero responsable de esto en parte es Irán. Irán lo que busca es quebrar la dinámica de paz que se había instalado con los acuerdos de Abraham, donde Israel forjó acuerdos de paz con 4 países árabes rápidamente, más Egipto y Jordania, ya eran 6. Se hablaba del ingreso de Arabia Saudita a este pacto, que tiene un rol singular por ser el custodio de Meca y Medina y la dualidad de ser un país árabe islámico, sunita, que además es un enemigo de Irán. De manera que Irán tuvo la intención de quebrar esta integración israelí regional, de impedir una alianza de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, que son sus 3 máximos enemigos internacionales desde la perspectiva de los ayatolas, y introducir entonces una narrativa de sangre y fuego que dañe todo ese proceso y de paso reinstale la causa palestina centralmente en la agenda del Medio Oriente y la agenda mundial, y además darse el gusto, como hemos visto, el deleite diabólico que les da de matar a judíos. Así que bueno, nada, una pequeñita introducción y a disposición para escuchar vuestras inquietudes. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias por la disposición de los dos. Hoy despertó una noticia de este lado y la pregunta sería, ¿qué papel juega el Líbano en este conflicto? Porque vemos ataques desde el norte y ataques desde el sur. ¿Qué papel juega el Líbano en este conflicto? Bueno, el Líbano esencialmente está controlado por Hezbollah, que es un agente iraní. Toda la parte sur del Líbano es totalmente histórica, ya desde hace muchas décadas controlada por Hezbollah. El ejército del Líbano existe, pero no tiene verdaderamente un poder de ejercicio militar real. Hezbollah es realmente el mandamás en el Líbano e Irán es el controlador político básicamente, hoy en día. Esto significa que, digamos, Irán tiene una estrategia que hay que entenderla, que es una estrategia de rodear a Israel con milicias pro-iraníes antisionistas. Entonces tiene el Hezbollah en el Líbano, desde mucho antes de este episodio, tiene una presencia hoy en Siria, en Gaza a través de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, y estaba agitando a Cisjordania recientemente también, tratando de crear una base que Israel la viene frenando, ¿no? Constantemente Israel bombardea posiciones en Siria también, precisamente para evitar esta consolidación militar de Irán allí. Además tiene otras alianzas chiitas en Irak, en Yemen y en otras partes. Entonces el lugar del Líbano es muy importante porque Hezbollah tiene entre 100 a 150.000 misiles que pueden cubrir todo el territorio de Israel, y en caso de que Irán lo ordene, puede iniciar un ataque y crear lo que se llama la estrategia multifrontal que Irán viene promoviendo. Es decir, que Israel se vea saturada por misiles, incursiones, ataques de todo tipo, desde el sur y desde el norte, y quizás desde Siria también. Es por esto que Estados Unidos envió un portaaviones y es por esto que el presidente Biden respaldó muy públicamente a Israel, y hoy en día está el secretario de Estado visitando Israel, justamente con una advertencia muy clara de que cualquier actor que quiera incluirse en este conflicto le dijo no lo haga. De esto se trata un poco el tema. Perfecto. Y bueno, muchas gracias por responder la pregunta. Nosotros sabemos que en el ataque se vieron envueltos los kibbutz que estaban cerca de la franja de Gaza.
hasta el día de hoy, ya Israel tiene el control total del territorio, pudo sacar fuera a los terroristas, y también si puede explicarle a las personas que nos están escuchando lo que es un kibutz, que de este lado no se entiende mucho lo que es un kibutz. Sí, cómo no. Sí. Primeramente, los kibutzim fueron colonias agrícolas comunitarias de corte socialista, donde fueron fundamentales para la creación del Estado de Israel. En el sentido de que Israel, como Ilan mencionaba antes, era desértico y bastante deshabitado. Había presencia, por supuesto, árabe, judía, un poco cristiana, pero esencialmente no había infraestructura. Los judíos comienzan a crear todo esto inicialmente con este proceso agrícola, donde los kibutzim daban un sentido colectivo de pertenencia y de labrar la tierra y hacerla florecer. De hecho, Israel hoy en día, todos los árboles que ven, la abrumadora mayoría de ellos, fueron plantados por el hombre. Millones y millones, cientos de millones, de hecho, plantados por el hombre. Entonces, todo esto es resultado un poco de estas grandes tareas que los primeros pioneros hicieron. Ahora, con el tiempo los kibutzim fueron perdiendo un poco su sentido original y se acomodaron un poco a la sociedad más de libre mercado en la que Israel se ha transformado, pero mantienen puertas adentro esta vida más comunitaria. Bueno, los que están en la frontera cercana a Gaza fueron los primeros en padecer la brutalidad del Hamas, porque están muy, muy cerca de la frontera, al igual que ese festival de música y paz que estabas ocurriendo allí. Y bueno, antes Ilan mencionaba que tenía una duda sobre si contar o no las atrocidades que se cometieron. Yo no quiero tampoco entrar en detalles, pero sí es importante dar 2 o 3 ejemplos para que se tome la magnitud de qué tipo de enemigo enfrenta Israel. Han masacrado a 40 bebés. A 40 bebés. Han incendiado a parejas de ancianos en sus propias casas. Han decapitado al menos a un soldado. Han violado a mujeres. Han ido a un festival con chicos y chicas de alrededor de 20 años más o menos, y al estilo las matanzas nazis tipo Babi Yar, masacraron a 260 de ellos. Wow. Y además secuestraron desde jóvenes mujeres hasta ancianos en sillas de rueda, niños, que hay 150 de ellos que están hoy en Gaza, y que esto, bueno, jamás algunos de ellos los ha desfilado en las calles de Gaza con orgullo, ¿no? Seguramente han visto alguna de estas imágenes de una chica totalmente quebrada físicamente, semidesnuda, tirada en el piso en una camioneta, que se la están llevando y demás. Bueno, esto es lamentablemente lo que ocurrió en los kibutzim, fue muy dramático. Acá hubo un fracaso del ejército también, tardó muchas horas en llegar. Acá hay que reconocer algo, más allá de la sorpresa con la que Israel fue tomada y los errores de defensa, que ya se van a investigar seguramente. Jamás hizo un planeamiento muy, muy bien organizado. Lo que hizo en los últimos tiempos fue dar a entender a Israel que estaba más enfocada en cuestiones domésticas, de economía, y que no quería una guerra. Hacía simulacros de entrenamiento, pero que eran en teoría entrenamientos, no preparativos de ataques, de manera que cuando ocurrió uno muy grande el día anterior, la noche anterior, donde estaba la movilización de los combatientes de Hamas, los israelíes pensaron que se trataba de parte de un simulacro más de ellos, no de la preparación de un ataque. Calentaron mucho la zona en Cisjordania, provocando mucha fricción entre población israelí y palestina con atentados. Esto hizo que Israel desplazara batallones que tienen la zona sur hacia Cisjordania, hacia Judea y Samaria, y estaba enfocada en ese problema de seguridad, esencialmente, en Judea y Samaria y no en Gaza. Y además había un cierto entusiasmo con la idea de que la paz con Arabia Saudita se podía realizar, y veía más estratégicamente el problema nuclear de Irán. A Hamas lo consideró un problema contenido. Lamentablemente este fue un error y Hamas lo aprovechó bien,
y lo que hizo fue iniciar el ataque con misiles primero para que, bueno, distraer, parezca que es uno más de esas vueltas, y avanzar luego sobre la valla, que demostró ser vulnerable a un nivel sorprendente, ¿no? De manera que, bueno, esto también hay que marcarlo, una estrategia muy bien organizada de parte de Hamas. Son muy... tienen un nivel de audacia y de astucia puesta al servicio del mal que fue muy claro. Impresionante. ¿Y qué crees que suceda con, creo que 150 estimados secuestrados? ¿Crees que el ejército pueda recuperarlo? ¿Qué crees que pueda suceder? La verdad, no soy optimista. Hamas tiene una crueldad absoluta. Los va a intentar usar como intercambio de prisioneros, pero no me imagino una negociación en este momento. Por otra parte, los va a exponer a las bombas israelíes para generar una presión psicológica en Israel y que, ya lo dijeron de hecho, que había habido muertos israelíes en los bombardeos. No sabemos si es verdad o mentira. En un momento amenazó con que iba a ejecutar a un rehén por cada vuelo que Israel haga sin preaviso, porque Israel tiene una política humanitaria, aún en el marco de la guerra, de advertir dónde va a golpear para que la población civil se vaya. El problema es que el Hamas se esconde y deja a la población, la obliga a veces a quedarse, para que haya rédito de relaciones públicas perversas como ellos lo ven. Ahora, Israel no puede no hacer su campaña de invasión terrestre y aérea, tristemente, por estos 150 rehenes, porque no puede simplemente permitir que Hamas prevalezca. Entonces, la verdad que veo que tienen una situación muy, muy precaria. A menos que haya una diplomacia internacional con otro tipo de presiones, yo no creo que Israel por sí sola pueda resolver el problema de la recuperación de los rehenes, que además deben estar escondidos en distintas partes de Gaza, ¿no? Fue muy caótica la manera en que se los llevaron. Y bueno, y jamás hay que entender, ellos usan de escudos humanos a su propia población, o sea que imagínense que con los israelíes no va a dar ningún prurito en hacerlo. Yo he estado en Israel, una experiencia maravillosa, y pude ver que uno de los países más seguros del mundo, incluso, donde quiera que caminas, ves oficiales, ves la policía. A mí mismo, en muchos lugares que estuve, me pedían en un mismo día el pasaporte varias veces, porque quieren estar seguros de que su población esté segura. Después del ataque del 9/11, aquí cambiaron muchísimas cosas en esta nación. La seguridad cambió en un extremo muy elevado. ¿Qué cambios crees tú que puedan producirse en Israel? ¿Cómo afectará esto a la seguridad de Israel? Yo he escuchado personas incluso que han dicho Israel tiene que recuperar la confianza del pueblo una vez más en el tema de seguridad. ¿Cómo puede afectar esto en cuanto a ese tema de seguridad? Bueno, acá jamás logró, lamentablemente, crear una desmoralización muy grande en Israel y una pérdida de fe en su ejército de defensa, así se lo conoce en inglés, de IDF, Israel Defense Forces. Forces. Fuerzas de defensa de Israel, no es un estado de agresión. Ahora, lamentablemente ha socavado un pilar importantísimo de Israel, que es el ejército protector. Esto golpea también con algo que a lo largo de toda la presentación que hace Ilan se puede ver, la idea de que Israel emergía como un Estado-nación, como un refugio del pueblo judío, el único Estado judío del mundo. Esta masacre que habían ocurrido en la Palestina mandataria sí habían ocurrido y en otros momentos, pero no desde que Israel existía, no desde que los judíos tenían su ejército propio al menos. Entonces, moralmente, psicológicamente, esto causó un shock muy profundo. Y a la vez para los israelíes hay una gran frustración con la lentitud de la respuesta a Israel. Los terroristas estuvieron muchas horas en los kibutzim antes de que el ejército llegara, ¿no? La policía llegó un poco antes, los propios guardianes de los kibutzim también reaccionaron en algún momento dentro de la sorpresa, pero
el ejército estaba orientado a otra en este momento. De manera que hay que recomponer eso internamente y también recomponer lo que se llama la capacidad de disuasión ante los enemigos de Israel. Por eso es vital que el Hamas sea eliminado por completo en esta guerra. Es preocupante que primero el primer ministro dijo que iban a degradar su capacidad de agresión o la iban a anular. Una frase que fue bastante sorprendente porque, bueno, rápidamente, por suerte, todo el gobierno cambió el discurso y ahora plantean que los van a matar a todos, que no va a quedar ninguno vivo de los que participó en esto y que jamás va a ser eliminado. Esta es la única política, el único objetivo militar realista que tiene Israel si quiere restituir lo que se llama la capacidad de disuasión, si quiere evitar que Hezbollah el día de mañana haga algo parecido y, por supuesto, si quiere restaurar la seguridad nacional. Y lo que es importante marcar, creo seguramente Ilan va a coincidir, esto no es una guerra más para Israel. Esto no fue una acción terrorista adicional a las que ha hecho Hamas en el pasado. Esto ha puesto la existencia de Israel en juego, por los riesgos de que Hezbollah se involucre, de que escale a un nivel con Irán, por ejemplo, que podría suceder. Israel podría querer eliminar a los terroristas de Hamas exiliados, que están en Siria y están en Qatar y están en Líbano. Esto va a significar, si lo hace, hay que ver cómo responden esos países. Hay que ver si Israel decide en algún momento atacar Irán de alguna manera, responsabilizándolo por esto. De manera que hay muchas aristas y no sabemos qué otras cartas tienen en la manga, Hamas o Irán o Hezbollah. Si va a usar a Hezbollah ahora para que lance miles y miles de misiles contra Israel o si se lo va a guardar en caso de que Israel lo ataque por el tema nuclear y preserva esa opción para más adelante. No está claro. Lo que sí puede ocurrir es que si Israel gana en Gaza, si está ganando y si Hamas está por ser eliminado, ese sea el momento en que Hezbollah intervenga, me imagino. Y lo que procede es, una vez pensemos que Israel deshace a los terroristas, ¿qué pasaría en ese territorio de la Franja de Gaza? ¿Tendría Israel que permanecer allá en ese territorio? ¿Qué sucedería? Bueno, los israelíes se fueron en el 2005 de ahí, desenterraron incluso a sus muertos, no dejaron nada. Es un estado enteramente Judenrein, en Gaza, como ellos querían, y aún así Israel fue atacado de ese territorio. Y esta imagen de que se llevan a los israelíes de nuevo a Gaza es simbólicamente casi como diciendo, no queremos que se vayan, los queremos acá, queremos vivir del conflicto, en un sentido. Bueno, el hecho es que los israelíes no querían volver, pero ahora tienen que volver. Tiene que haber una incursión terrestre para poder eliminar a Hamas enteramente y tratar de rescatar a los rehenes. Y eso significa probablemente nuevamente una presencia israelí temporaria en Gaza. Temporaria o no, no sabemos. O sea, eso ya va a ser una cuestión más política a resolver a posteriori. Hoy creo que están enfocados en liberar Gaza de Hamas y a partir de ahí pensar la estrategia, porque en rigor no tenían la menor intención de volver. Se ven forzados a volver. Entonces van a tener que pensar, tomar decisiones sobre qué hacer una vez que están allá adentro. Y bueno, yo tengo una pregunta más, pero no sé si alguien más de los que puede estar viendo tiene alguna pregunta, la puede hacer con toda libertad. Es una pregunta más política, pero de verdad agradezco el tiempo de ustedes dos, impresionante, de verdad que sí. Ilan lo mencionó hace un momento, la política de Israel en tiempo pasado estaba muy dividida. Muchas protestas había en Jerusalén. La imagen de Netanyahu, que está como un poco borrosa ahora mismo delante del pueblo y todo eso. Yo sé que esto afectará mucho lo que es su imagen en sí. ¿Cómo crees tú que puede pasar con la política de Israel en lo adelante? ¿Crees que él, incluso yo he escuchado personas que le han dicho que renuncie,
que renuncie. No creo que este sea el momento para hacer algo como esto, pero ¿qué crees tú que puede pasar en la política de Israel después de esto? Bueno, Netanyahu yo creo que políticamente está liquidado. Se Ah, terminó su vida política con esto. No hay manera de que él sobreviva a una comisión de investigación posguerra, digamos, que determine qué fallas se cometieron. Yo no puedo hacer futurología. Netanyahu ha demostrado ser un superviviente político importante, hábil, pero ya había mucho enojo social con él por el tema de la reforma judicial. Buena parte de la sociedad se opone a ello y estaba profundamente enojada. Y ahora, después de 1.300 muertos, que se puede, quizás todavía no está claro, ¿no? No se hizo esa investigación para determinar qué pasó, por qué la frontera fue vulnerada, pero a priori, si se llega a concluir que fue una falla israelí, que a priori luce así, bueno, sería muy difícil para él superar eso. Y además está la falla de inteligencia, no solo la de seguridad de fronteras, sino cómo las agencias de inteligencia que monitorean al Hamas no anticiparon esto. El jefe de la inteligencia egipcia dice que él le advirtió al primer ministro Netanyahu esto. Netanyahu lo niega. Acá habrá que ver quién tiene razón, ya se establecerá. Y por otro lado está entonces la cuestión política, porque el ejército israelí tuvo información la noche anterior de que había habido movimiento inusual del lado de Gaza, cerca de la frontera, y concluyeron que era parte de lo que les expliqué antes, un nuevo simulacro de ellos, que no era una preparación de guerra. Ante esto, Netanyahu emite un comunicado diciendo a su oficina que él fue informado a las 6:29 de la mañana del ataque y no se le informó nada de lo que ocurría la noche anterior. Todo esto, cuando termine esta guerra, se va a investigar. El problema es que hay una actitud hostil hacia Netanyahu en estamentos, por ejemplo, hoy en día de la justicia, obviamente, a partir del antagonismo que se generó. Entonces, la verdad, no lo veo con mucho futuro político a él en una posguerra, a la luz de que va a haber que investigar fracasos fronterizos de seguridad militar, de inteligencia, de evaluación política. Y un poco lo que Ilan comentaba antes, él lo veía más del lado espiritual, yo lo voy a analizar del lado más político. Esta desunión que había en Israel, también lo van a culpar a Netanyahu por la desunión. Y yo creo personalmente que en parte es válida la acusación, ojo, en parte sí. Los manifestantes también tienen su responsabilidad, la oposición tiene su responsabilidad, pero acá hubo una acción que, bueno, estaba llamada a crear una gran caos en Israel y la pregunta era si valía la pena todo el asunto, ¿no? Más allá de quién tenía la razón. Entonces, por muchas razones, mi impresión es que va a ser muy difícil para Netanyahu, y no solo él, los mandos militares, y hay que ver el Mossad, cómo queda parado, el Shin Bet, en todo esto. Pero eso la investigación lo va a terminar determinando. Pasa que tenemos un precedente que es el de Yom Kippur, donde se hizo una investigación que fue lapidaria, y bueno, conocemos sus conclusiones. En medio de todo este caos, he visto una nación que ha proclamado la unidad. Incluso proclamaron el gobierno de emergencia. Y me gusta cuando el pueblo se hace uno y ve cuál es su enemigo. Como decía Ilan, el enemigo no es tu hermano, el enemigo no es tu hermano. Y verdaderamente que en medio de todo esto también he visto cómo tantas personas en las naciones apoyan la nación de Israel. La nación de Israel es muy amada, es muy querida, aunque claro, también existen los enemigos, pero hay un pueblo que ama mucho la nación de Israel y su gente. Y por eso mismo queríamos hacer esta transmisión, para que los que estamos aquí, algunos aquí hay gente de la República Dominicana, de España también, y de aquí de la ciudad de Nueva York, podamos entender
más a fondo lo que está sucediendo y que hay tanta falsa información. eh, Se estaba creando un rumor de una bomba atómica y cosas así, cosas que uno no se explica a veces de dónde salen, mucha fake news, como se le dice. Pero agradecemos de corazón, Julián, ¿verdad? Sí. Agradecemos de corazón el que compartieras esta información con nosotros y que ahora nuestra mentalidad nuestra mente está un poco más clara en cuanto a lo que está sucediendo. Ilan, yo quisiera preguntarte, eh, días pasados lanzamos un video y hablábamos la esperanza en tiempos de guerra. ¿Cuál es la esperanza, Ilan? ¿Qué esperanza ves tú en este tiempo de guerra? La esperanza está relacionada íntimamente con lo que está sucediendo, que es la unión, la reconciliación de la gente con la gente del Estado de Israel. Como digo, igualmente no confío mucho en los políticos, no están demostrando estar a la altura de las circunstancias, me parece de ambos lados, de todos los lados. No hay un gobierno de unión nacional total, cada uno sigue atrincherado en sus detalles de por qué entra o por qué no entra al gobierno de unión nacional de emergencia, pero creo que en el pueblo ha habido una gran reconciliación y una gran revisión de ver lo que había pasado hasta este momento. Lo único que yo espero que después de la tragedia que hemos pasado, y vaya uno a saber qué es lo que viene, porque como decía Julián, aparentemente sí va a tener que haber una intervención terrestre, y una intervención terrestre tiene un precio de por sí en vidas humanas, en soldados, quiera uno o no, que van a caer. Esperemos que si ocurre que sea el mínimo y no más de eso, pero hay que ver cómo reaccionar la gente, pero yo espero que no nos tengan que volver a llamar la atención, ¿sí? Porque nuevamente volvemos a cometer el mismo error de seguir peleándonos entre nosotros. De hecho, yo no sé si es verdad o no, pero investigaron a un terrorista del Hamas que habían apresado y le preguntaron sobre por qué decidieron hacerlo en este tiempo y de esta manera y todo. Y él dijo claramente que al ver las manifestaciones y las peleas internas que habían, eso fue lo que les dio la fuerza. Eso fue lo que les dio la pauta de que Israel está débil y Israel se le puede pegar duro. Entonces yo espero que nosotros hayamos aprendido la lección, una muy dura, con consecuencias muy duras, pero no volvamos a repetir el mismo error. Y que eso permita que si el gobierno hace lo que tiene que hacer, entonces exterminar por completo la amenaza del sur. No sé qué va a pasar algún día en el norte, tener un enemigo que te quiere destruir con, como dijo Julián, con 150.000 misiles. No los tienen ahí para hacer un museo ni para hacer una exposición de misiles, sino los van a querer usar. En algún momento tendremos seguramente algún conflicto armado con el Hezbollah, y más tomando en cuenta que no hablamos del tema, Julián sabe más que yo, pero el tema de la bomba atómica que está tratando Irán de hacer, que en algún momento seguramente Israel va a tener que actuar, así como lo hizo con Siria, como lo hizo con Irak, va a tener que atacar. Entonces, probablemente, como dijo Julián, su brazo largo va a ser el Hezbollah, entre otros, y no sé qué va a pasar. Pero mientras estemos unidos, difícilmente nos van a poder ganar. Yo estando acá, uno recibe todo el tiempo información, videos de la gran y alta motivación que tienen todos los soldados y todos los líderes del ejército, desde los cargos más primarios hasta los más altos, y la unión que hay en la concepción de que no puede volver a haber algo como esto, no se puede volver a lo que era antes, no se puede volver a tener un ejército
y decenas de miles de misiles apuntando a Israel y estar esperando al nuevo ataque para volver a responder. Esta dinámica, esperemos, si Dios quiere, que vaya a cambiar y genere una nueva realidad. Lamentablemente, los asatíes se han cavado su propia tumba. Es una desgracia humanitaria también para ellos, pero si hay que pensar primero, Israel tiene que pensar primero en sus niños, en sus mujeres y en su gente, y no pensar en la desgracia ajena. Israel siempre fue lo más que pudo cuidadoso. Hoy otra de las grandes imágenes que han generado una revolución en la opinión pública fue la foto de un terrorista palestino siendo atendido en un hospital israelí y con infusión en el brazo y en una cama que debería estar ocupando algún herido de los ataques terroristas. Pero Israel es un país humano, es un país democrático que pone por sobre todo los derechos humanos de las personas. Si ese terrorista no fue asesinado en los combates y quedó con vida, Israel lo tiene que curar hasta ese nivel. Los altos mandatarios del Hamas hasta el sábado pasado seguían recibiendo permiso para mandar a sus familiares y amigos a atenderse a los hospitales israelíes por una cuestión humanitaria que Israel permitía. Pues bueno, lamentablemente esto no va a poder ocurrir en este momento. Esperemos que Israel tome conciencia. Hay un dicho que dice: el que tiene misericordia de los crueles termina siendo cruel con los misericordiosos. Es un dicho famoso del Talmud. Y si nosotros vamos a volver a ser misericordiosos con los crueles, vamos a seguir siendo crueles con nuestra propia gente. Esperemos que eso cambie y no vuelva a ser lo mismo que fue antes. Y Pero la unión va a jugar un papel fundamental. definitivamente. Y tú que estás en Jerusalén, ¿hay actividad? ¿Cómo está la ciudad? ¿Se está moviendo? ¿La gente está trabajando? ¿Cómo está? Buena pregunta. Hay dos situaciones acá que se han dado que son muy poco habituales y han cambiado la dinámica. La primera de ellas es que no hay escuelas por el temor a que suene la alarma y haya que ir a los refugios. Bajar una familia de 5 o 6 personas a un refugio no es problema, pero evacuar una escuela de 300, 400 niños en 1 minuto y medio que tienen para llegar a los refugios es prácticamente imposible. Esto ha generado 2 problemas. El problema es que los niños están en la casa y por lo tanto los padres, muchos de ellos no pueden ir a trabajar, o madres, porque tienen que estar en la casa con los niños. Punto número 2, se ha enrolado en el ejército de Israel un número que no tiene precedente. Incluso en Kippur no se enroló ese número de gente en el ejército, de 360.000 soldados. Quiere decir que prácticamente 1 de cada 2 padres de familia acá en Israel está enrolado. Quiere decir que si esa persona ocupaba un puesto en una fábrica, en una empresa, en su profesión, ese puesto en ese momento está vacío y no hay quien lo cubra. Entonces tenemos el problema de que el país no está parado, pero sí sufre de cierto grado de desabastecimiento. Uno va al súper y no hay quien ponga comida en las góndolas. O sea, es algo... Están pidiendo voluntarios de gente como yo, que yo ya pasé hace muchos años el ejército y ya no debería ni siquiera hacer la reserva, a ver si podemos ir nosotros a cubrir esos puestos, ser cajeros en el supermercado o ayudar en la municipalidad. Entonces sí ha cambiado la dinámica, sí hay consecuencias, sí en cierta forma está medio paralizado el país, lamentablemente no hay vuelos, tampoco extranjeros que llegan o salen de Israel, únicamente la línea aérea nacional, el AL, es la que vuela. Entonces también todo lo que pudiera ser turismo, que es a lo que yo me dedico, está totalmente paralizado. Pero bueno, acá yo digo, prefiero sacrificar mi trabajo y prefiero sacrificar mi ingreso, pero que esto traiga una solución duradera a este peligro en el que hemos vivido constantemente, para poder ya tener una tranquilidad y una paz que por lo menos desde el sur no vuelva
a ser minada. Y todos sabemos que Israel se levantará con más fuerza. Sabemos que sí. También quería decirle a los que nos están escuchando y los que lo verán después, me llevaré este video después para la plataforma de YouTube, que era ya que íbamos a transmitir, pero no se pudo, porque era el primer live y cuando le di a hacer la muestra, me decía que tenía que esperar 29 horas. Pero en cuanto a la referencia de nuestro querido hermano Julián, hay un libro que me llamó mucho la atención, Tierra por la Paz y Tierra por Guerra. Yo le voy a mandar este link al chat para que usted pueda chequear estos libros. Son 1, 2, 3, 4, 5 libros que ha escrito nuestro hermano, que son muy importante, muy, muy importante. Él no lo puede decir, pero yo que los leí, sí lo puedo decir. Y son excelentes libros, excelentemente documentados, excelentemente explicados. Quien quiera conocer lo que fue el conflicto, es el conflicto. El libro de Tierras por Paz, Tierras por Guerra se escribió hace 20 años atrás. Así que nos falta una parte de la historia, pero hasta ese momento se escribe este libro. Quien quiera conocer todo el conflicto desde el comienzo hasta ese momento, es sumamente recomendable leerlo, como los otros libros también que son excelentes. Si tiene, insisto, si tiene algo increíble, Julián, al margen de la forma de expresar el conocimiento, es también la documentación que hay. Es decir, uno pudiera echar teorías al aire y decir una cosa y la otra, pero a las palabras se las lleva el viento. Acá no son palabras, acá son ideas fundamentadas con pruebas históricas, pruebas reales. Así que mi mayor recomendación. Lo van a disfrutar. Son libros que se leen y uno no puede parar, se termina muy rápido. Bueno, muy amable, muy generoso por tu comentario. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Veo que tiene 487 páginas. Tierra por Paz, Tierra por Guerra. Me encanta la historia y creo que hay que adquirirlo ese libro para poder nutrirse más de esta información. Muchísimas gracias por este gran tesoro. De verdad que sí, muchísimas gracias. A ambos por esta invitación y por la oportunidad de tener este encuentro enriquecedor. Y Ilan, de todo corazón, de verdad, yo sé que ahora en Israel ya es casi la medianoche, ¿verdad? Y de verdad, el libro se llama Tierra por Paz, Tierra por Guerra. Déjame ponerte el título. Lo voy a copiar ahí a alguien que lo está preguntando. Y el autor, déjame escribirte el nombre. El autor. Aquí. Se les puede mandar a todos por el chat el nombre y lo pueden googlear. Sí, y automáticamente va a aparecer. Ahí está. Como decía, muchísimas gracias, Ilan, por el gran esfuerzo que casi medianoche en Jerusalén y estar aquí con nosotros trayendo esta actualidad en cuanto a no solamente lo de hoy, sino la historia de dónde nace este conflicto. De verdad que este video hay que volverlo a ver, escucharlo detenidamente, de verdad que sí. Y muchísimas gracias, Julián, por estar con nosotros y compartir toda esta información muy objetiva con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más. Si no, lo dejaremos hasta acá. Bien, pues muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Ilan, por estar conectado. Y shalom, que la pasen bien donde estén y que sea Dios trayendo paz a su tierra, la tierra de Israel. Amén. Shalom. Gracias. Gracias.